Esta es la actividad de la unidad número 3 para la materia de estadística básica. Hoy vamos a analizar una tesis de la autora Marcela de Los Ángeles Calvo Pacheco, y cual está titulada Estudio antropométrico y de educación nutricional de escolares de la isla de Tenerife. La nutrición y la alimentación son procesos que son fácilmente influenciados a través de unos factores como son el medio ambiente, el aspecto psicocultural, el aspecto de relaciones con su familia y biológico, a través de los cuales desde la niñez un niño forma ciertos hábitos alimenticios que le permiten el crecimiento y el desarrollo óptimo de acuerdo a la edad que tenga. Los objetivos que se han presentado para esta tesis y su análisis son los siguientes: conocer el estado nutrimental de los escolares de cuarto de primaria de la isla de Tenerife, profundizar en el patrón dietético, gustos, preferencias, actividades físicas de estos escolares, fomentar la adquisición de conocimientos y hábitos saludables a través de los cuales ellos van a adquirir un hábito a futuro. Lo que enseguida voy a explicar es acerca del desarrollo experimental. Primeramente, el estudio se pidió un permiso a las autoridades correspondientes de la isla de Tenerife para poder aplicar estos estudios en los niños de estas escuelas primarias. Después de ello, se les explica a los padres los objetivos del programa. La recolección de datos fue a través de aplicaciones de tres formas. La primera fue la toma de medidas antropométricas, la segunda fue a través de un test de evaluación y estado nutricional, y la tercera también fue un test de actividad física. Además, a ellos se les proporcionó unas charlas nutricionales después de haberles hecho toda la recolección de los datos, y después de ello se les volvió a aplicar otro examen, el cual también fue tabulado. La población que se estableció en un principio fueron 8.471 alumnos de diferentes colegios, de los cuales 4.021 fueron niñas y 4.450 fueron niños. Al final se hizo un muestreo aleatorio a través de un conglomerado bietápico, donde terminó una muestra de 518 niños para este estudio tipo descriptivo transversal, de los cuales 269 son niños y 249 son niñas. Los resultados que se obtuvieron: primeramente, obtuvimos las frecuencias en cuanto al peso, porque las variables que se van a estudiar en este análisis son las siguientes: variables cuantitativas, que son peso, talla, medición de pliegues, índice de masa corporal; las variables cualitativas, que son las actividades de ocio, la actividad física, los gustos, las preferencias, los estados nutrimentales y las charlas que se les dieron posteriormente. Entonces, primeramente vamos a analizar los resultados a través de las frecuencias de percentiles de peso. Estas son las fórmulas que se utilizaron para obtener la media, la varianza y la desviación típica. Vemos aquí, en cuanto a los percentiles de peso, que la frecuencia más alta está en 25 menor que 85, que es dentro de un normopeso. La media fue de 41.48, varianza de 790, desviación típica de 28.10. La tabla de frecuencias de percentiles de talla nos arroja que el percentil más alto también está en este intervalo percentil de 25 menor 85, que es normal, que fueron 317 alumnos. La media son 40.5, la varianza 746.52 y la desviación típica 27.32. En cuanto a la tabla de frecuencias de percentiles de índice de masa corporal, se clasificaron de esta forma: peso, normopeso, sobrepeso y obesidad, de los cuales se obtuvieron que la frecuencia absoluta más alta está en el normopeso. Su media en cuanto al índice de masa corporal resultó 42.69, la varianza 834.44, la desviación típica 28.88. En cuanto a la tabla de frecuencias de percentiles de medición de pliegues, obtuvimos que la frecuencia absoluta más alta también se encuentra dentro del normopeso, que es 25
menor 85, su media es de 46.55, la varianza de 960.24 y su desviación típica de 30.98. En estas gráficas e histogramas observamos las frecuencias que acabo de nombrar. Vemos que la más alta en cuanto al percentil de peso, la talla, el índice de masa corporal, la medición de pliegues. A través de esta gráfica de embudo observamos las varianzas igualmente de las variables cuantitativas y las desviaciones típicas. En cuanto a las variables cualitativas, vamos a analizar la tabla del estado nutricional. Para este estudio se ha aplicado el test CRESS Plus, el cual arroja y clasifica este estudio un nivel de estadio nutricional bajo, medio y alto. Y se observa que el mayor porcentaje de la muestra presenta bajo nivel nutricional, que es un 59%, y de esto las niñas presentan el nivel más bajo. Aquí observamos en las gráficas de barras. El test que les aplicó es este que observamos aquí y vamos a ver los resultados más sobresalientes. Vemos que para los niños el desayuno ideal es un lácteo, cereal, bollería. Ellos toman solamente una fruta, el mayor porcentaje al día. Solamente el 40.5 y 39 de las niñas toma una segunda fruta al día. Toman verduras más de una vez al día, el 24% únicamente. Estas dos preguntas son muy importantes y explico por qué. En esta zona de Tenerife, el país de España, regularmente la alimentación que lleva es una dieta mediterránea, que es de las más saludables en el mundo, pero incluye la ingesta diaria y el uso frecuente de aceite de oliva en casa, pero además incluye también la costumbre de vino en mesa a la hora de la comida. Por eso considero que estas dos preguntas se les hicieron a los niños, a los cuales dice un muy buen porcentaje que sí consumen aceite de oliva en su casa y ellos niegan tomar bebidas alcohólicas. En cuanto al test que se les hizo de actividad física CRESS Plus, este arroja que el 47.8% de las niñas y el 48% de los niños pasan una hora frente al televisor y jugando videojuegos. Y 3 o más horas pasa el 18.6% de las niñas y de los niños el 25.6%. En contraste, en cuanto a la actividad física a la semana que dedican a practicar algún tipo de deporte, observamos que no practican 2 o menos horas el 65% de las niñas y el 59.1% de los niños. Y practican 4 o más horas a la semana el 18.9% y 23.4%. En general el porcentaje de 51.7% presenta un nivel óptimo de actividad física seguramente en las horas de educación física de sus colegios. En cuanto al análisis de la distribución de comidas y gustos y hábitos higiénicos, observamos lo siguiente. El análisis refiere que la mayoría ingiere 4 comidas diarias, ambos, y un 30% refiere comer entre comidas. Los alimentos que más consumen estos niños son lácteos seguido de cereales, fruta y pan o bocadillos, y lo observamos reflejado en este histograma. Los alimentos que se consumen más en el recreo son los jugos y los bocadillos, y los alimentos que más cenan son la tortilla con carne y el 43.1% solo toma leche en la cena. En cuanto a los gustos, en cuanto a las verduras, los niños el 61% refiere que sí les gustan y el 25.9% que no les gustan. Las verduras que más les gustan son la zanahoria, la lechuga, y las que menos son de su agrado son la alcachofa y la berenjena, porque las primeras forman parte de la alimentación mediterránea común en ese lugar. La fruta, su fruta preferida es la manzana y solamente el 1% indicó que no le gusta ninguna fruta. En referencia a las legumbres, es un buen porcentaje que le gustan las legumbres y le gustan más las lentejas. Las bebidas que más consumen son el agua y los refrescos. En cuanto a los hábitos higiénicos, el 79.2% refleja que se lava las manos antes y después de comer, y el 4.1% no se lava las manos. El 9.8% solo antes de comer, el 4.2% solo después de la comida y el 3.9% no contestó. Conocimientos escolares. Eso se refleja después de que se les dieron las charlas a los niños, se vuelve a hacer otro test y arrojó esos resultados.
ellos siguen pensando que los mejores alimentos saludables son pan con jamón y cereal en el desayuno. El 96.1% considera que es importante desayunar. El 78.9% considera que es importante comer frutas y verduras, y el mayor porcentaje tiene un conocimiento adecuado en cuanto a los nutrientes y en qué alimentos los contienen. Aquí nosotros observamos a través de estos resultados que después de una charla los niños cambiaron un poco su forma de pensar acerca de la alimentación. En cuanto a la discusión y conclusiones, observamos que en cuanto a las medidas antropométricas están dentro de un normopeso los niños. En cuanto al índice de masa corporal, es una medida que no se puede tomar como definitiva para poder encasillar a un niño como desnutrido, como con sobrepeso, obesidad o con un normopeso. ¿Por qué? Explico. Lo que pasa es de que la fórmula con la que se obtiene el índice de masa corporal es una fórmula general, pero en la cual se debe de establecer ciertos parámetros desde la talla, la edad, el país de donde se es y la genética del niño. Entonces no podemos pensar que un niño o un adulto de, por ejemplo, Alemania, que son muy altos, puede ser comparado con un niño de un país de estatura baja. En cuanto a los mediciones de pliegues, eso también depende de la topografía del músculo para que pueda ser definido como asertivo o no. Conclusiones. Considero que las recomendaciones y las soluciones a este tipo de desafíos en la alimentación puede deberse a lo siguiente. 1. La educación nutricional en el hogar es básico, pero se le debe de enseñar a los padres de familia los hábitos alimenticios para que se forme un hábito a futuro. La educación en las escuelas, que puede ser implementada a través de los libros de texto que ellos llevan. El poder llevar una actividad física más regularmente en sus escuelas y fuera en el hogar. Se debe también de poder controlar los medios de comunicación que ofrecen a los niños con mucha facilidad y a las madres de familia alimentos que no son saludables para los niños, en favor de que sean más fáciles de preparar o que sean más sabrosos. Además, también se les da una imagen a los niños equivocada de que fácilmente se puede bajar de peso sin comer. Eso puede llevar a un niño a un TAC, que es un trastorno de alimentación compulsiva, que es grave en esta edad. Esta es la actividad para la unidad número 3 acerca del análisis de esta autora que comparto con ustedes.